quiero sacarlos de Salvador un segundo y los quiero llevar a Dominicana. ¿Dónde les vas a llevar? Es que ¿saben qué? pasaron cosas importantes. Lo de Dominicana es extraordinario. Dominicana en Centroamérica tiene que ser el país junto con Costa Rica más parecido a Chile. Es más, Es verdad. Parecido a Chile. no, sí. ¿A dónde le encontráis el lado? Las A ver, playas son ¿qué más el lado? Institucionalmente, políticamente, Ya. Dominicana ya. sacó mucho de la experiencia chilena, al igual que Costa Rica, para poder hacer algo que en el Caribe y en Centroamérica no es tan común. Gobiernos estables que perduran en el tiempo y un país con un buen Estado de Derecho. Y Dominicana en algunas cosas nos superó. Entre ellos en el control fronterizo. sí, porque es más- Fíjense que ellos lidian más todos los chico. días con la crisis Haití. migratoria haitiana. Terrible. ¿Ah? Y lo que estamos viendo en pantalla... Es que calor a la Bea se Bea. está sacando la chaqueta. Bueno, Ahí sí le dio Estaba ganas. viendo. estábamos viendo a la Bea Ya me también. dio calor, Ya, se puso dominicana, mami. Claro, Oye, imagínate. pero para darle más mérito a la Bea tanto que aún... habló José María que... Mientras no siga. Es que Bea, yo sé que esa imagen que estamos viendo la tomaste tú, que recorriste esta verja inteligente. República Dominicana, por ejemplo, si tú quieres ir de turista, tienes que rellenar un formulario que se llama el e-ticket. Que tú entregas prácticamente toda tu información para entrar al país. No ¿Y es eso una hace visa, poco o hace tiempo? pero No me permite tener todo ordenadito. Y tiene en la frontera con Haití, que ellos tenían un tremendo problema en la frontera, esta verja inteligente que la fue a ver el presidente electo José Antonio Kast. ¿Existe la posibilidad de que una verja así se pudiese instalar en el norte de Chile, La Bea? geografía. Bueno, esa es la pregunta que le hicimos nosotros también al presidente electo y lo que él decía es que cada país tiene su particularidad. Eso dijo, cada país es diferente, cada país tiene sus particularidades y que lo que venían a hacer acá era aprender. Ahora, es muy importante tu pregunta porque el 11 de marzo lo que va a buscar hacer el presidente electo es llevar adelante el plan escudo fronterizo, un plan que hasta decir basta, ¿cierto? Habló de él en la campaña y que justamente busca, entre otras medidas, cerrar la frontera, el tema de la tipificación de la migración irregular como un delito. O sea, hay varios puntos en el plan escudo fronterizo que se están analizando y de hecho le preguntamos ayer a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, sobre la posibilidad de hacer esta zanja de la que en mucho tiempo se habló, ¿no? Incluso el propio José Antonio Kast bromeaba diciendo que a él le decían Pepe Zanja. Pepe Zanja. Y la ministra dijo que, la futura ministra, sí, Pepe Zanja, la futura ministra dijo que era una situación que tenían que ver y que era una decisión que iba a tomar el propio presidente electo, pero lo que estaban haciendo ahora era justamente ver estas distintas medidas y principalmente lo que decía José María, este muro de concreto con alambrado que tiene tecnología y que se busca extender 164 kilómetros de largo en la frontera que divide a Haití con República Dominicana. Nacho. Sí, Bea, te quiero preguntar sobre lo que estamos viendo ahora en pantalla. Cuéntanos detalles de esta reja que estamos viendo, la característica, la longitud, todos los detalles queremos saber. Sí, a ver, para que se hagan una idea, la frontera entre República Dominicana y Haití se extiende son 392 kilómetros de largo, ¿ya? Lo que significaría, por ejemplo, la distancia que uno se demora desde Santiago a ir de acá a Chillán, sí, tal cual, de acá a Chillán. Es mucho menor que la frontera que nosotros compartimos con nuestros países vecinos. Y esta frontera tiene videointeligencia para sensores para captar el movimiento, drones en todo minuto, tiene también puntos de control, más de 19 puntos de control y actualmente se han construido 50 kilómetros. La meta es que de esos 392 kilómetros de frontera lleguen a 164, o sea, le falta bastante, van en 50 kilómetros, ahora nos contaban que el próximo año quieren llegar a 70 y tienen a militares ahí constantemente, o sea, hay un grupo de militares especializados que están ahí y ellos lo destacan mucho, acá los dominicanos, sobre todo el presidente Luis Abinader, presentó con bombos y platillos a José Antonio Kast ayer en la actividad diciendo
presentándolo como que venía el presidente electo de Chile a aprender de los dominicanos en esta medida que para ellos, dice, ha sido tan efectiva para el control migratorio, porque la situación del control irregular de Haití a República Dominicana en algún minuto se salió de las manos. Claro. O sea, Es que, los dominicanos vea. lo cuentan y lo dicen y lo viven, y la situación humanitaria es bien complicada. Y además, terrible. esta frontera, o sea, este muro de concreto que tiene este alambre y tecnología, lo que busca es evitar la filtración de bandas delictivas que también se ha visto en el último tiempo en República Dominicana. ¿Sí? Ahora, uno la ve, José María, como Anita. una valla, una reja. verja normal. Bien modesta, Supuestamente tiene claro. mucha tecnología, mucha cámara, mucho dron, pero uno la ve a simple vista y entiendo, José María, que tuvieron que reforzarla en algún momento con humanos, con personal, Sí. porque no daban abasto tampoco. Lo que pasa es que esta verja tiene sensores de movimiento. Entonces, cuando tú la tocas, emite una alerta a los puntos de control. Perfecto. Los puntos de control están estratégicamente distribuidos a lo largo de Es la como el verja cerco eléctrico para de los tener edificios. capacidad de reacción temprana. Miren, esta zona donde se partió construyendo la verja, podríamos decir que si lo comparamos con Chile, es la zona caliente del desierto de Atacama. ¿Por qué? Porque Haití y República Dominicana, la zona caliente de migración, es el río Masacre, que es un río que en ¿Cómo se algunas llama el partes... río? Masacre. Masacre. Bueno, por Que algo es, será. que es una parte donde el río tiene baja profundidad y la gente cruzaba el río, los Cruzaba, haitianos, ¿no es Masacre. cierto? Muchos en algunas épocas de tormenta se ahogaban, Obvio. ¿ok? Es una zona muy compleja, pero era de fácil tránsito. Muy parecido a lo que ocurre en el sur de Texas también, Sí. donde hay ríos, ¿no es cierto? Y por eso se hablaba de las espaldas mojadas y todo lo que, lo que ocurre. Pero esta reja ¿Es a efectiva? nosotros no nos alcanzan 50 No, kilómetros. pero ¿es efectiva la reja? Es efectiva porque efectivamente los sensores de movimiento, los drones de televigilancia, las cámaras permiten... No es que uno no pueda cruzar la reja, es que en el momento Tiene que yo identificar. toco la reja, Ahí llega la ayuda. tiene capacidad de respuesta de inmediato. Y llega la policía Entonces, fronteriza. por el ejemplo. objetivo de la reja no es que no la exaltes, es darme ¿Saben? alerta. ¿Y qué opción, a ver, Jimena y Raúl, qué opción tenemos de llegar a algo así? Aunque yo creo que el tema migratorio Yo creo- se va a abordar en marzo, ni Además, siquiera en abril. Bueno, ¿no? recordemos que aquí ellos están recibiendo, tengo entendido, solo migración desde Haití. Nosotros tenemos una migración bastante Más más variada, sí. variada, que Diversa. viene más diversa. Y efectivamente el norte chileno, bueno, yo creo que, bueno, claramente, Nicolás, son como 400, como 800 kilómetros que tendríamos que empezar a preocuparnos. Pero mire, yo creo que yo estoy dispuesta a que se tiene que buscar todo. Es cosa de leer cuál fue el programa de José Antonio Caz. Justamente hablaba... zanja estaba. La zanja estaba, estaban los drones, estaba la policía, no tengo idea, pero al menos la de Benny Matei Desde la estaba- campaña anterior venía lo de la Sí, zanja. pues ya estaba además el tema de una policía militar, o sea, militares, policías, especialistas en frontera. Porque lo que tenemos que llegar es que los demás países se enteren de que a Chile no se entra gratis. Ya- abiertos a recibir personas, pero que todos entren por la puerta que corresponda, que vengan Regular, que vengan como regular, que vengan que tú sepas, y el que tenga que delinque, bueno, paga su culpa acá o se le manda a, Claro, y para Raúl, y afuera. y la futura ministra, digo, Steiner, ella es su área de expertise. Es su área Sí, de o sea, expertise, ella tiene mucha experiencia en eso. fue fiscal en el norte, tanto en Arica como en Tarapacá, y estuvo a cargo de las causas de persecución Claro. del Tren de Aragua, por ejemplo. Entonces, conoce no solamente el tema del crimen organizado, también la migración irregular, los problemas fronterizos. Entonces, yo creo que es muy importante que esté allá con José Antonio Caz. Ahora, Oye, pero yo creo- Raúl, el ministro Cordero casi que le quitó el piso, dijo, oye, muy buena la pega de ella No, en la yo creo que- fiscalía. yo creo Por que- eso te quiero preguntar, déjame terminar. Muy buena su pega en la fiscalía, pero no crean que aquí va a ser lo mismo. Ya. ¿Tú crees eso? Yo ¿Que creo se que- nos va a desinflar? Es un consejo de buena fe que yo Ya. yo lo comparto y de hecho iba a ir hacia allá. Mire, yo siendo un futuro opositor a José Antonio Caz, si decía hacer una zanja, si decía hacer un muro en la frontera, si decía instalar policía fronteriza, yo lo voy a apoyar. Lo vas ¿ya? a apoyar. Lo voy a Obvio. apoyar decididamente Todo porque el eso es algo que va en beneficio de los chilenos y entregar mayores condiciones de seguridad hoy día es prioridad. ¿Cómo Ahora, cambian los tiempos, Oye, diputado? qué no, oposición tan yo buena. siempre he sido claro. Es en que la esto. ciudadanía también lo pero exige, ojo con algo, y aquí advierto a la futura ministra de Seguridad, al igual como lo hizo el ministro Cordero, y al futuro presidente, ojo con las expectativas. O sea, en el caso, por ejemplo, de este muro, lo dijo ahí 50 la kilómetros Bea, tiene ese. van en 50, Sí. pero la frontera entre República Dominicana y Haití son 380 kilómetros. ¿Cuánto se han demorado en construir esos 50? ¿Cuánto les ha costado? ¿Como La 3 frontera chilena en el norte con Bolivia y con Perú
es Van desde más del 2022 triple construyendo. de la Eso. frontera de República Pero te van a Dominicana contestar, con Raúl, Haití. habrá que partir por algo, ¿no? No, partamos, perfecto, pero ojo con las expectativas. Esto no es algo que se pueda hacer de un día para otro, ni siquiera de un año para otro. Hay que trabajarlo con tiempo y mientras tanto tenemos que ver cómo solucionamos el problema para hoy día, porque la gente no puede esperar 3 años más que se construya esto para solucionar el problema. Vea, de la ¿cuánto se han migración. demorado los 50 kilómetros? ¿Cuánto se demorarían en los 392? Mira, lo que nosotros estuvimos leyendo y lo que nos contaban es que desde 2022 que ya se está construyendo. O sea, que comenzó ya a instalarse, a ponerse en marcha. Y recién para, yo te diría, 2 años más están pensando en los 70 kilómetros. Pero ojo, y aquí hay un punto bien importante. Efectivamente, todo influye. Obviamente, los países que tengamos al lado, en este caso estamos hablando de República Dominicana, tiene Haití. Nosotros tenemos a otros 2 países que tienen migración constantemente hacia nuestro país. Estoy hablando de países limítrofes. Pero además, tiene mucho que ver acá el terreno. Porque en el caso de República Dominicana y Haití, les juega a favor que entre medio, o sea, está el muro, está este muro tecnológico, pero además hay ríos de por medio, hay la naturaleza ha hecho lo suyo, que hace que en ciertas áreas no sea necesario construir. Entonces, por eso también hay que ver, porque estamos hablando del norte del país donde Todo es plano. en algunas partes una planicie, o sea, desierto, claro, completamente plano, y habría, por eso cada particularidad, como dijo el presidente electo, es algo que también hay que analizar. Ahora, yo sí tengo un reporte, o sea, reporté sobre la estrategia que se busca. ¿Ya? La estrategia es la siguiente, es efectivamente reforzar la frontera, o la idea al menos que hay, es reforzar la frontera con mayor presencia militar, y justamente medidas como estas son las que en un futuro, ¿cierto?, hacen que las personas que irregularmente quizás quieren entrar y no pueden y se tienen que devolver, eso hace que se termine corriendo la voz, las personas se atrevan menos a ingresar de manera irregular. Y ahí entonces habría que sacar de a poco el aumento de presencia militar en la frontera. Claro. Es parte de la estrategia que se mira de países de afuera por parte del equipo del presidente electo. Pero son señales, hemos hablado la mañana de las señales, por ejemplo, Jimena y Raúl, incluso Sí. Estados Unidos hoy día paga publicidad, no solamente en redes sociales, en La YouTube, escuchamos etcétera, en Santiago. en la radio, que dicen que no pase por la frontera porque le va a costar caro. Exacto, bueno, lo hemos escuchado aquí en la radio incluso nacionales, o sea, yo lo he escuchado, es bien impresionante. A ver, yo vuelvo a lo que dije, la persona que quiera venir a Chile tiene que venir por los pasos y con todos sus papeles al día y va a ser muy bienvenido. El tema es que efectivamente tenemos, primero que todo, un gran compromiso de parte del presidente electo de que dijo que iba a sacar a todas aquellas personas que estén irregulares en nuestro país, que es cosa muy, muy difícil también. Ojo, Porque no, en el no fondo, dijo que lo iba a sacar, dijo que los iba a invitar a que se salir. fueran. Bueno, Ojo sí, con bueno, eso, porque pero ahí fue no, bajando no, también pero la dijo que iban a pagar expectativa. los pasajes entre medio. Bueno, que iban a ver cómo lo ¿Quién hacían. paga el pasaje? ¿Quién paga el Ese pasaje? por ahí viene, ¿no? Exacto, viene el tema. Sobre todo que personas, tú decís, bueno, aquí van a volver a su país, esas personas que hoy día venían de Venezuela, aquí vuelven, ¿no? Estados Unidos daba $1000, tengo Claro. entendido, por ir a decir lo mismo y poder Exacto. volver a tu Y país. sabemos que en Chile hay un alto gigante de personas que en algún minuto se autodenunciaron y por motivos que yo desconozco, esos papeles no continuaron su proceso y no sabemos si este gobierno entrante va a identificar, porque lo importante es saber quién está en Chile, cuáles son tus papeles, de dónde tú vienes, porque probablemente muchos de ellos están aportando. Todos conocemos personas extranjeras hoy día que están al menos nerviosa con esta situación porque no saben qué va a pasar con ellos, pero son personas que han venido a aportar a nuestro país. Lo que nos tenemos que hacer cargo con firmeza absoluta son aquellos que han venido a delinquir. Y en eso, como dice aquí el diputado, vamos a seguir avanzando y vamos a ser hipercolaboradores con toda aquella cosa que la ministra necesite, que el presidente necesite, pero con esa mirada, Diputada, ¿a quién está enfocado la política pública en ese Les lugar? tengo una pregunta. ¿A ustedes en el Congreso alguna vez les dijeron, en el caso de un proyecto de reja en Chile, de muro,
Me imagino que no hay que ponerlo en todos lados. En República Dominicana, no sé, está el río Artibonito, el río Pedernales, que está en la parte alta. Es muy difícil, ¿no es cierto?, el cruce de esa zona. Aquí me imagino que habrá que ponerlo en las depresiones, en las quebradas. Nunca se ha hablado. Nadie nunca nadie. técnicamente No, le emitió un No hay un informe. estudio No, al para respecto y es importante tenerlo y hacerlo, porque de hecho es bien distinto a poner en tu programa de gobierno, vamos a construir una zanja en la frontera, a respaldar eso con un estudio técnico que te determine Con en presupuesto. qué lugar específicamente hay Claro. que ponerlo, cuánto nos demoramos y cuánto nos va a costar, porque esto tiene que ir además, ¿verdad?, en la ley de presupuesto de la nación, me imagino, para poder financiar esto y hacerlo sostenible. Por lo tanto, ojalá que resulte bien por Chile, pero cuidado con las expectativas, porque son cosas muy difíciles. Pero además de eso, concretar. porque efectivamente estas zanjas o esta verja ha sido, mejor dicho, la de Dominicana, ha sido fuertemente criticada porque no resuelve el problema de fondo, porque tú puedes ponerle la reja, un pedacito. Pero amedrenta. Disuade, puede ser. Dificulta. Pero espérame, Debe ir el problema, acompañada con ¿no cree otras usted que debería más bien seguir en la onda de vamos a ver cómo resolvemos las cuestiones en los otros países para No, sí, hacer el corredor- camino el más El corredor- tema lento? viene como un pariente mío que me decía que buena idea, pero que venga financiada. Pero pues mira, financia, Además. el corredor humanitario es algo que viene hace mucho tiempo en las conversaciones de las distintas instituciones, incluso internacionales. El tema es cómo lo llevas a la práctica. O sea, ¿Y en ya, cuánto tiempo? Yo Porque te si llevo tarda un 3 grupo de años. personas, se lo paso a Perú. Sí. Perú va a decir, bueno, ¿y qué hago yo? Tengo que trasladarlo alimentar. ¿Qué es lo que significa? Porque la gente solo piensa en un plano como que fuera muy En la fácil. reja, claro. Exacto, como una cosa así, ¿no? Aquí hay mucho presupuesto, mucha coordinación y también la voluntad de aquellas personas. Pónganse en los casos de una persona que agarra a su niño chico, está dispuesta a caminar miles de kilómetros para llegar porque lo que vivía era algo absolutamente insufrible. Están Dejemos de dispuestos lado. a morir en la Pero ¿sabes travesía. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos? Le decir ahora usted se va de vuelta. Mira, aquí vamos a tener un tema que va a ser súper interesante. Efectivamente, una política durísima contra el crimen organizado, pero siempre en las otras personas que no son parte del sistema del crimen organizado, pero esas personas que estaban viviendo situaciones inhumanas, que decidieron trasladarse a otro país, nosotros también tenemos que mirarlo desde esa perspectiva. Y hemos Ahora, visto como el cardenal Chomalí, como el obispo también Sí. Todos han empezado a levantar la voz y decir, oye, esto no es llegar y como, esto es como sacar una planta y moverla para otro lado. Aquí hay seres humanos, hay familias que caminaron y sufrieron muchísimo. Yo he escuchado unos relatos que ustedes no se imaginan. De lo que fue pasar el terror de esas madres con esos niños. ¿Y qué haríamos en un caso así? Estamos con la diputada Sandón, con el diputado Soto y estamos hablando sobre esta reja que está en República Dominicana. Ahora está el presidente electo en República Dominicana, se suspendió su vuelo a El Salvador, está en espera a qué va a pasar con él, la futura primera dama y también los equipos de prensa que se desplazarían a Panamá y luego a El Salvador. Ahora, vea, respecto a lo que decía la diputada Sandón, también hay la reja se construye con algunos procedimientos sociales que yo me imagino que ahí la futura primera dama ha estado interiorizada del tema, ¿no? Exactamente, sí, se construye con medidas sociales bien importantes también. El lugar donde se construye es en Davajón, aquí en República Dominicana. De hecho, les quiero contar que ayer el presidente electo, junto con la futura primera dama, fueron a una actividad que los invitó el presidente de República Dominicana, que era la inauguración de un hospital. ¿Ya? Era el primer hospital de Davajón. Al menos uno de los primeros recintos más grandes, por decirlo así, y esto queda al lado de la frontera y tiene que ver también con la situación que se hace a ambos lados, ¿no? Ayuda humanitaria, por ejemplo, en el caso de Haití y en el caso de quienes viven también cerca de la frontera, medidas para ayudarlos también socialmente, o sea, es algo muy importante también que se está haciendo acá en República Dominicana. Ahora, hay que decir algo que es muy cierto. República Dominicana se caracteriza, o sea, si bien tiene un turismo impresionante, de hecho el propio presidente electo decía que ellos quieren replicar o estudiar de qué manera República Dominicana le ha sacado el jugo al turismo. Es verdad. Es bien impresionante los contrastes en Punta Cana y lo que pasa en Santo Domingo, donde de repente en las calles
en las calles hay edificios completos que están abandonados. No, y Sí, la romana es un lujo, pero así que no Claro. puedes más del lujo. Es igual que en Chile, hay lados que son para la tele que lo muestren y los otros Claro, tratan de ocultarlo. sí. Hay que mostrar Sí. todos los Hay lados. que mostrar todo. Diputado Soto. Sí, yo Tal quiero cual. recordar que esta gira comienza mucho antes, ¿no? Y comienza con una promesa y un compromiso, ¿no? Que generó muchas expectativas y que tú lo mencionaste, Ana María, y que tiene que ver con este corredor humanitario de retorno de migrantes irregulares. Esta gira comienza con una conversación, ¿verdad?, con diversos países de nuestro continente para generar esa política pública. Y la verdad que fue el primer gran fracaso del futuro gobierno, incluso antes de asumir. ¿Por qué? Porque Perú le cerró la puerta Perú no en la quiso. cara. Perú no quiso. El presidente de Perú dijo, no, esto es un riesgo para nosotros y por lo tanto no estamos de acuerdo con esta política. Entonces, ojo con eso, ojo con las expectativas y con lo que con la ingenuidad que a veces Y el hay también en presidente abordar peruano, estas cosas. nuevo por lo demás, con todo lo que ha pasado en Perú, también Además tiene los mismos problemas escuchando la nuestros. opinión pública que dice, ¿sabes Así qué es. más? Y te El tema de lo la digo migración tampoco la ¿por qué queremos. lo digo, Nacho? Porque otro de los ministros que anda, y la Bea lo sabe y seguramente va a tener la oportunidad ahí también de entrevistarlo, es el futuro canciller. Francisco Una Pérez persona, que, perdónenme, la ministra de Seguridad yo creo que va a ser un gran aporte, tiene la expertise, la vamos a apoyar. Pero un canciller que viene del mundo empresarial, que viene de los negocios, que no tiene ninguna experiencia en materia diplomática, ningún manejo político, ningún conocimiento jurídico de derecho internacional, absolutamente nada, y que está, ¿verdad?, designado exclusivamente con un criterio economicista y para ver la política internacional desde la perspectiva de negocio, me parece que es demasiado reducido, ¿Y demasiado Alfredo estrecho. y ahí Moreno fue se mal equivoca. canciller? Porque Alfredo Moreno venía a ser director ejecutivo Pero del tenía- Grupo pero Falabella tenía mucho más y terminó manejo- sorprendiendo al país por tenía- su muñeca diplomática y después incluso fue enviado en desarrollo social. Pero tenía experiencia política, y según, Araucanía. y Tenía según los experiencia mismos política. mapuches ha sido el ministro que más cerca ha estado de Y construir un y pacto lo social entre el comparto. Estado de Fue Chile. un gran ministro Moreno, tengo una Pero la muy crítica buena era percepción exactamente la de él. misma que usted le No, acaba de porque él hacer a- tenía más bagaje político, tenía buenas redes, había cumplido otras funciones también, no solamente en lo privado, también en lo público. En O este sea, caso, hay que esperar este la la carcasa, carcasa. No, Jimena. yo creo que fíjate que hay que darle tiempo al tiempo, independiente de dónde venga, lo importante es a dónde va. Son personas inteligentes, yo a Francisco Pérez lo conozco personalmente, un gallo tremendamente capaz, que además ya en la vida lo tiene todo, así que probablemente se la va a jugar por entero por este cargo, para que realmente tenga resonancia y se vea desde la Cancillería un aporte al país. Recordemos además que la política exterior la termina mandando el presidente de la República también. O sea, él propone, y aquí no es Dios quien disponga, sino que el presidente electo es el que dispone, La ¿no? política internacional las manda el presidente. Las manda el presidente. Así que yo creo que, mira, todas estas cosas que nos hemos entretenido en estos días hablando de este gabinete, que así ya sabe, que podemos tener todo tipo de opiniones, yo creo que lo justo es justo y esperar que veamos lo que pasa, por último, en el corto plazo, ¿ya? Yo también tengo mis críticas, pero yo creo que criticar a una persona por de dónde viene cuando ha sido exitoso, mira, sería mucho peor que por una persona que hubiera sido muy penca y además que le hubiera ido además mal. El gallo es tremendamente exitoso, lo conozco de primera persona desde 1000 años. no me cabe duda, pero hay Y perfiles y perfiles, Jimena. y Yo es creo que muy, muy la inteligente. Cancillería es- Y yo creo que Alfredo Moreno también se le hicieron sus críticas en su minuto y al final terminó siendo un tremendo canciller y después en todas las cosas que ha sido muy exitoso y reconocido transversalmente incluso por el mundo mapuche. Ahora, Entonces, el punto, José María, también, y que estoy escuchando a la diputada Sondón, tiene que ver con que él, que estuvo a cargo de un grupo económico que está en los 5 continentes, también tiene que tener arte de sentarte a la mesa de diálogo y algo de político para liderar un grupo claro. así. Evidente, y partimos haciendo el disclaimer que efectivamente estamos hablando de alguien que era el director ejecutivo del Quiñanco. grupo Matriz también de nuestro canal. Así que me parece bueno dejarlo por tienes toda la transparencia. razón, claro. Sí, efectivamente. Perdón si haría ese No, está perfecto. están está inhabilitados para perfecto. hablar. Ahora, que yo soy parte de la Comisión Se de tiene que Relaciones Exteriores, por inhabilitar. eso emití un juicio lo que aquí se ha político. dicho de distintas Para que personas veas que somos es transparentes acá. lo que aquí se ha Toda la dicho de razón. distintas personas es que mientras su flanco es la falta de experiencia diplomática, también es cierto que la diplomacia a nivel mundial hoy en día está cruzada por temas arancelarios y de tratado de libre comercio. De hecho, se ha dicho que Sí, es Trump verdad. ha transformado los aranceles en una suerte de diplomacia dura Total. respecto El garrote. a los países. Entonces, El garrote. es interesante y lo que te dicen desde la moneda chica es que la designación de él es precisamente porque se entendía que el mundo que viene es un mundo donde los aranceles y el libre mercado va a estar sobre la mesa. Y que en el fondo eso es lo que hay que Y defender. nuestra economía, y todos los chilenos debemos entender, es una pequeña economía que necesita tener muy buenas relaciones con las Multilateralismo. grandes economías. O sea, uno quiera o no quiera, lo más Dependemos
de. Dependemos que cada chino se coma ojalá una manzana y una guinda y los americanos se coman otros tantos. Nosotros dependemos de. Entonces cuando nos tiramos a muy chorito tenemos que agachar el moño y para nosotros, como tú bien dices, José María, la política exterior tiene mucho olor a una política comercial para que las familias chilenas estén al menos. O sea, tenemos que estar bien con materia. Estados Unidos, con China, con Francia, por Inglaterra. Chile ha tenido, Nacho, una política de equidistancia entre las dos grandes potencias que están en una guerra comercial hoy día, que es Estados Unidos y China. Entonces, ojo con las señales y porque entiendo que también el presidente electo, seguramente el futuro canciller, se van a reunir en Estados Unidos también próximamente con Trump. Entiendo que se está armando una gira por ahí. Entonces, ojo también con las señales. También hay que dar una señal hacia Asia, que es nuestro principal socio comercial. Y el subsecretario a ser diplomático de carrera, Raúl Sangüesa. Así que es muy bueno. O sea, en el fondo ahí es donde se intentan degenerar los equilibrios, ¿no? Entre el ministro y el subsecretario. Bueno, porque así fue con Alfredo Moreno en, en Piñera 1. No, Moreno Además, fue un gran canciller. Además recuerda que todos los ministros, algunos que pueden ser más políticos o menos políticos, es muy importante la pareja que tengan de subsecretario. Porque ahí lo que le falta... El expertise. El expertise, uno tiene que tener el expertise, la pata política, porque la pata política la gente cree que no es importante y es muy importante. O sea, el manejo de pierna que se llama tiene que ser desde el punto de vista político muy... ¿Cómo se llama? ¿Manejo de pierna? Ya no sé. Manejo de pierna. Voy a anotar la frase. Los deportistas, ¿no? Clase Porque futbolera. en el fondo es la forma de moverte en esta arena. La política es una arena movediza, compleja. Y por mucho que tú seas muy experto de Harvard, de no sé qué, no sé cuánto, tienes que o tú entenderla o ir acompañado con alguien que la entienda. Y no con un desprecio hacia la clase política, porque en el fondo al final la clase política es la que termina diciendo vamos, no vamos. Pero ustedes los dos se mueven como pez en el agua. Queremos agradecerle que estuvieron con nosotros el día. Muchas gracias. República Muy buena Dominicana conversa. como pez en el agua, ¿no? Así mismo. Así está Bea. De Juan Luis Guerra. Después de lo de anoche, imagínense con la La cantidad de verdad que agua. está en tierra de nadie, Oye, no sabe la para Bea dónde está, irse. pero como pez en el agua en República Mira, Dominicana. está toda transpirada, pobre. Sí. Está rojita. Había como 40 grados, estaba con chaqueta. esta mujer. ¿Cómo le dice eso a nuestra periodista estrella? Pero Jimena? Caribe es así. Bea, ¿Les ¿sabes puedo que yo contar soy algo? así? Dale, Bea. Dale. Oye, Un ventilador, se me olvidó, a todo esto, un abanico. les quiero decir que se me olvidó ponerme repelente. Se van a comer los mosquitos otra vez. No. Ay, ahí paradita. Pobre que le hagan algo a nuestra Bea. Así que Bea, un abrazo grande. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo Bea, nos vamos a ver mañana? Pásalo Mañana. bien, ojalá puedas irte pronto Sí. a El Salvador. Queremos todas las copuchas. Trata de hablar con la futura primera dama, que yo me quiero enterar de todos esos chismes también. Y te esperamos de vuelta, por supuesto, para que nos cuentes cómo es ese aprendizaje que Kast va a tener en el Caribe. Gracias a la Bea y gracias a los dos No, gracias diputados.